los aspectos importantes de la arquitectura argentina es el de los edificios de las estancias, particularmente la casa habitación para la familia del propietario. Dentro de esta temática, lo más singular, lo más destacable, es la casa palaciega, tan al gusto del gran estanciero de principios del siglo XX. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a disfrutar visualmente de un conjunto de construcciones de gran jerarquía arquitectónica que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de nuestro largo recorrido por el país de las estancias. Las casas palaciegas que vamos a ver están situadas en la Pampa húmeda, porque quedan más cerca de Buenos Aires, donde viven sus propietarios, y porque las mejores tierras generan la mayor riqueza que alguna vez permitió edificarlas. Después de 300 años de pobreza secular, a partir de 1880, las pampas argentinas empezaron a generar verdadera riqueza, y el estanciero se vio con dinero fuerte que le permitió darse muchos gustos que antes se lo habían impedido la austeridad patriarcal y la falta de desarrollo económico rioplatense. Así fue como en adelante se reemplazó gradualmente la sobriedad de las líneas arquitectónicas vigentes a lo largo del siglo por un complejo repertorio de estilos transportados de Europa. Este fenómeno no era solo local, coincidía con un período de riqueza, de refinamiento de la cultura y brillo social que florecía en el mundo occidental, un momento irrepetible al que se le llamó la Belle Époque. Ese período se tradujo y perduró en nuestro país a través de la arquitectura, tal vez porque no había otro aspecto atractivo para gastarse el dinero. Los viajes se hacían a Europa o Estados Unidos, y de allí se traía todo lo novedoso. Sobre todo en materia de construcción, se importaba todo lo necesario, hasta los ingenieros y arquitectos que edificarían la nueva Argentina. Por otro lado, la arquitectura rural de gran jerarquía edilicia que se impuso en esos años fue una tendencia que se manifestó a lo largo de todo el continente americano, donde la cultura europeizante de los industriales agropecuarios les hacía soñar con grandes mansiones rodeadas de estatuas y jardines como las que veían durante sus recorridos por la campiña europea. La mayoría de las estancias palaciegas están en la Pampa húmeda, donde el suelo es más rico y genera mayor producción, pero también porque están más cerca de Buenos Aires, donde viven sus dueños. Los estilos arquitectónicos elegidos fueron muchos, como la línea italiana de la estancia Las Acacias, o la hispanoamericana, como en Benquerencia, pero el gusto predominante fue el francés, tanto para la ciudad como para el campo. Un ejemplo es esta casa de la estancia tandilense indiana, levantada por Elena Santamarina de Saguier. La estancia El Huáscar
está situada en el partido de General Lamadrid, en la provincia de Buenos Aires. Estas tierras comenzaron a pasar a la propiedad privada después que pasaron los ejércitos expedicionarios del general Roca. En el año 83 se extendieron las líneas del ferrocarril y en el 84 llegaron a Bahía Blanca. Y ya para fines del siglo, Cándido Techera había hecho levantar este palacio entre los pajonales pampas que había comprado en 1878. Fue el tren, con su poderosa carga de civilización y progreso, el que había permitido el traslado de los materiales de construcción y todo lo necesario para hacer, en esos años, un edificio de las características palaciegas que tiene este. Así fue como en muy poco tiempo se pasó aquí de las tolderías a la gran arquitectura francesa, tan en boga en esa época. También era francesa María Fontán, la esposa de Cándido Techera, a cuyos descendientes todavía pertenece esta propiedad. En la cúpula de la casa, una sofisticación del divisadero de la estancia vieja, se había colocado un foco de tanto poder que iluminaba muchos metros a la redonda, como si fuera un faro para los habitantes del paraje. Porque esta casa tuvo luz eléctrica cuando era impensada esa tecnología en el área rural, gracias a que se había instalado una poderosa usina eléctrica cuya fuerza motriz se originaba en la corriente del agua del arroyo El Huáscar que atraviesa la propiedad. El mobiliario que viste la casa fue aportado por varias generaciones de la misma familia, que acostumbraba a pasar aquí las largas estadías de los veranos de antaño. La cantidad de dormitorios y el tamaño de la mesa del comedor dan testimonio de la cantidad de huéspedes que podía recibir esta singular casa de campo. El país de las estancias regresa en breves instantes. Todo el clima del noroeste argentino en Canal Rural. Pronóstico para el lunes, mayormente nublado. Temperaturas máximas, mayores a 30 grados. Mínimas, temperaturas mayores a 15 grados. Y las precipitaciones. Ahora, en la home de elrural.com, toda la información, de punta a punta en tu celular, computadora o tablet. La programación en vivo, los mercados, pronósticos climáticos, noticieros y mucho más. Para ver a toda hora y en cualquier lugar. En elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El castillo de la estancia El Talar de Pacheco, cerca de El Tigre, fue edificado a fines del siglo XIX en típico estilo francés. El apogeo de este tipo de casas de estancias, como el estilo de vida que solía generar entre sus ocupantes, alcanzó su culminación hacia los años del centenario. Una publicación de la época hacía una descripción de sus interiores, de su decoración y amueblamiento, datos a través de los cuales podemos imaginar los usos y costumbres sociales de aquel tiempo. En la planta baja se desarrollaban los ámbitos de recepción, con las características que resumían los gustos de entonces. Por ejemplo, el vestíbulo de entrada era la sala de armas, donde se exhibían armaduras del medioevo,
con toda clase de armas que reunían una colección muy importante. La sala contigua era de estilo morisco, fiel reproducción de una copiada de la Alhambra. Era un lugar para fumar y jugar al billar. Le seguía una sala de música, con el piano, sillas, cuadros de familia y un mobiliario suntuoso. Después estaba el comedor, estilo Enrique II, con gobelinos muy importantes colgados de sus ricas paredes. En la planta baja también había un escritorio y una biblioteca. En los pisos superiores estaban los dormitorios y abajo, en el subsuelo, se construyó una sala pompeyana, toda de mármol, donde había una gruta con caída de agua para disfrutar los días de mucho calor. También abajo estaba la sala de esgrima, deporte muy en boga en la época, adornada conforme a su práctica. La arquitectura exterior y el parque que rodea el palacio dan idea del escenario paisajístico en el que se desarrollaba esta bella época estanciera, donde los programas al aire libre iban desde múltiples deportes al teatro, la música y el espectáculo de ballet que la familia Pacheco ofrecía a sus invitados. Como exponente de la sofisticación que alcanzó la arquitectura rural pampeana, el Palacio de la Candelaria simboliza una mentalidad estanciera singular, romántica e irrepetible. El arquitecto francés Alberto Faure fue contratado por Manuel Fraga para que viniera de su país y construyera este fantástico chateau en los campos del Partido de Lobos. Menos la mampostería, todos los materiales que se usaron para levantar esta edificación fueron traídos de Europa, donde había empresas especializadas que podían enviar a América los pedidos o los equipamientos con los técnicos adecuados para su instalación. Recorriendo los interiores de esta mansión, se puede observar la calidad y la factura de los detalles ornamentales, como los cielos rasos, los revestimientos de las paredes, los pisos, las escaleras, las aberturas. Los muebles y los objetos de adorno podían ser adquiridos en Buenos Aires, donde ya había negocios especializados que interpretaban el gusto de la época. Pero algunos estancieros encargaban todo el equipamiento doméstico directamente a grandes fábricas europeas que se ocupaban de atender todos los pedidos de los ricos y lejanos clientes sudamericanos. El matrimonio Fraga vivía buena parte del año en la Candelaria, alternando temporadas en Buenos Aires o Europa. Cuando estaban en la estancia, el estilo de su vida rural transcurría con el refinamiento y la elegancia que imponía el espíritu de la moda y la suntuosidad de la ambientación. Este marco arquitectónico jerarquizaba forzosamente la vida cotidiana e imponía modalidades especiales. Por ejemplo, en este comedor se ingresaba con rigurosa vestimenta de gala y se sentaba a una mesa servida lujosamente. Manuel Fraga era un hombre muy mundano y le gustaba invitar a la Candelaria para asistir a grandes fiestas y recordadas cacerías. También era muy tradicionalista y le encantaba organizar festividades criollas cuyas memorias se conservan en los ancianos del paraje.
El renombrado estanciero tandilense Ramón Santamarina fundó muchas estancias y tuvo muchos hijos. Cuando oportunamente estos recibieron sus respectivas heredades, tanto en Tandil como en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, todos hicieron construir notables residencias rurales. Una de las más hermosas, ciertamente, es la casa palaciega del establecimiento La Sofía, una propiedad situada en Montes Grandes, donde la ciudad se le ha venido encima. Este era un campo de Enrique Santamarina, uno de los tantos hermanos, casado con Sofía Terrero. Alrededor de 1940 se reformó la vieja casa principal y se le dio la encantadora arquitectura francesa que luce actualmente. El parque, muy tupido y añoso, fue rediseñado por el paisajista argentino Martín Jacobé. La Sofía todavía pertenece a los descendientes de Ramón José Santamarina. El país de las estancias regresa en breves instantes. En Alimentos y Regiones, Carlos Velar nos invita a conocer a fondo la cadena de valor de los alimentos y sus protagonistas. Los martes a las 22, desde Argentina, recorriendo el mundo por Canal Rural. Ya comienza Tranquera Abierta. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El famoso castillo de la estancia Acelain es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura palaciega hispanoárabe que hay en nuestro espacio rural. Aunque fue proyectado por el arquitecto Martín Noel, lleva el sello de su cliente, Enrique Rodríguez Larreta, que quería tener su propio alcázar en la cima de un cerro tandilense. El escritor de La Gloria de Don Ramiro era coleccionista de artesanías y arte español, y fue el propio decorador de los interiores de esta mansión. Tal como lo había hecho en su casa porteña de Belgrano, el estilo de la decoración que eligió para ambientar su vida cotidiana fue el Renacimiento español, y dentro de este, el período Felipe II. Así que todo el mobiliario y los objetos de la decoración pertenecen auténticamente a esa época, ya que él mismo los seleccionaba y adquiría durante sus frecuentes estadías en España. Si las terrazas en sus distintos niveles y sobre todo las galerías son lugares para estar y disfrutar las magnificencias del paisaje, los interiores de este palacio de verano son profundos, frescos y oscuros, como conviene al descanso en las horas muy calurosas. En la planta baja se desarrolla un gran espacio central, dividido en varias secciones de estar, donde se lucen los típicos muebles que caracterizaron el Renacimiento. Hay pargueños de rico tallado, arcones de maderas oscuras
y herrajes sevillanos, sillas fraileras, tapizados cordobeses, imágenes religiosas como adorno, pinturas de caballeros españoles, grandes tapices. Todo esto adorna esta casa entre conventual y palaciega. El gran comedor, de pisos de mármol en damero y de mesa amplia y generosa, ha recibido muchos visitantes, algunos muy importantes, como reyes o príncipes, que alguna vez visitaron el país y fueron traídos a conocer una de las más hermosas estancias argentinas. Celedonio Pereda y María Girado formaban el matrimonio que mandó a levantar esta casa palaciega en la estancia Villa María, en Máximo Paz. Enmarcada en un entorno paisajístico de gran belleza, esta mansión rural, diseñada en estilo Tudor por el arquitecto Alejandro Bustillo, se luce en todo su esplendor y pintoresquismo. Los Pereda eran muy aficionados a la vida rural, al contacto con la naturaleza. Por eso en Villa María se edificó una casa para pasar todos los fines de semana y todos los veranos. Construida para una familia numerosa que también gustaba hospedar amigos, la parte superior contiene muchos dormitorios con sus respectivos baños, que abren a grandes pasillos, pasillitos, escaleras y recovecos. En la planta baja están los ambientes de recepción, el rincón del piano, la sala de billar y el enorme comedor estilo Tudor. El comedor es el lugar emblemático de la casa del estanciero, allí donde él y su familia se sientan a la mesa y la comparten con parientes y amigos. Es el lugar donde diariamente se celebra una de las tradiciones más arraigadas de la estancia, como es la hospitalidad de la mesa y la buena comida. Actualmente Villa María integra el circuito de estancias que reciben turistas y se renta para reuniones empresariales o grandes fiestas. Por eso, justamente, en estas residencias palaciegas se ha revalorizado el otrora modesto rincón de la cocina, para elevarlo al rango que hoy ocupa en la hotelería rural, donde la buena comida debe competir con esa arquitectura de gran jerarquía. La famosa crisis del año 30 sacudió también el sueño de la estancia palaciega. Y la arquitectura argentina, como todo el país, entró en una nueva etapa económica más austera y racional. Con esto terminamos un nuevo capítulo especial de estos que estamos dedicando al estudio del fenómeno estancia en la Argentina. Hasta la próxima semana. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.